Buenos días a todos y todas ustedes. Estamos aquí transmitiendo desde el programa Vive Apoyo en Duelo, sábado por la mañana. Bienvenidos todos. Un gusto de nuevo estar aquí con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia del juego en el niño como la expresión natural para poder conocer diferentes formas en las que el niño nos quiere transmitir mensajes o nos quiere hacer saber cómo se siente y cómo es la forma en la que se desenvuelve. Bienvenidos todos los que están aquí. Agradezco al programa Vive Apoyo en Duelo, como siempre, la oportunidad de poder acercarnos a todas las personas que nos acompañan. Doctora Ceci, como siempre, un gusto, mi más sentido agradecimiento por esta oportunidad y vamos a empezar. Empezaríamos diciendo o viendo que el juego se da en el niño desde aproximadamente en cuanto él nace, nos empieza a dar cuenta de que el niño ya empieza en esta necesidad intrínseca de poder encontrar o descubrir ciertas formas a su alrededor. ¿Qué sí puede pasar? Puede pasar que el adulto o quien está cercano pues se dé cuenta de estas manifestaciones que tiene esa criatura de poder descubrir el mundo o puede solo dejarlas pasar. Conforme va pasando el tiempo, nosotros podemos ser factores importantes para el estímulo de esa motivación que ese niño tiene para poder descubrir el mundo y así se va creando esta capacidad de juego en cada uno de ellos. Actualmente estamos teniendo muchos problemas los terapeutas y los psicoanalistas porque nos damos cuenta que se ha limitado la capacidad de que el niño juegue debido a los tiempos, debido a las situaciones que nos han como rebasado en la cuestión tecnológica y todas estas cosas que se han venido dando pues de manifiesto cada vez más fuertes han influido en que los niños cada vez jueguen menos, cada vez tengan menos posibilidades de este autodescubrimiento y de este descubrimiento del mundo mismo. Ahora encontramos niños que desde los 2 años les pueden prestar el celular o la tableta y pueden pasar horas interminables ahí. Sin embargo, no se dan cuenta las personas que están cerca de ellos que eso los está limitando en muchísimas formas más de lo que significa el descubrimiento del mundo. Si bien es cierto, es una herramienta que nos permite que el niño aprenda otras cosas, también es cierto que debe de regularse y debe utilizarse de ciertas formas para que esto genere en ellos un estímulo y no una limitación en cuanto a su desarrollo. ¿Para qué es el juego? El juego le permite al niño descubrir, imaginar, pensar, desarrollarse, aprender, pensar, utilizar su creatividad. Es decir, el juego es una de las herramientas más grandes que tiene el niño para poder descubrir, pero sobre todo para poder entender o aprender acerca de él mismo y del mundo que lo rodea. ¿Qué es necesario que pueda pasar en este autodescubrimiento o en este descubrimiento? Que el niño pueda ser quien es. Desde muy pequeño el niño tiene esa, como les comentaba, esa motivación o esa curiosidad por las cosas mismas. Cuando son bebés muy pequeñitos, lo que les llama la atención son los colores, lo que les llama la atención son las formas. Ellos empiezan poco a poco a poder mirar con sus ojitos de un lado a otro y poder ir autodescubriendo eso que les rodea. Descubre todo eso que hay alrededor, como los colores, las formas, incluso los sonidos que hay dentro de su ámbito en el que está, y entonces poco a poco va empezando a generar un interés interno, una motivación que le permite voltear sus ojitos hacia donde está el sonido, mirar hacia donde están los colores, querer tocar incluso los objetos, y es cuando nosotros, las personas que estamos con ellos, tenemos que permitir que ese niño o ese bebé sea quien es decir, que esa motivación interna que tiene pueda ser la que lo lleve a descubrir muchas más cosas. Cuando el bebé empieza a sujetar las cosas, a querer tocarlas, a querer manipularlas, es cuando nosotros le estamos dando oportunidad de que vaya avanzando en su crecimiento. ¿Qué es importante? Que le demos primero
el tiempo necesario para manipular, para poder observar, para poder escuchar. Necesitan tiempos de acuerdo no al adulto, sino al niño en específico. Cada niño, de acuerdo a su proceso de desarrollo, va a requerir ciertos espacios y ciertos tiempos para poder realizar ese descubrimiento de lo que está encontrando. Un bebecito que quiere descubrir los colores, que quiere descubrir los sonidos, pues entonces lo que tenemos que hacer es, con la paciencia suficiente, generar el sonido, pasarle los colores por enfrente, las formas, dejarlo que lo manipule, que lo toque, si es un objeto rugoso, si es un objeto suave, y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que él empieza en este autodescubrimiento a jugar. Así es, a jugar. A nosotros le damos el objeto y él empieza como a querer tocarlo, luego empieza a apretarlo, luego lo avienta, luego lo regresa, luego entonces empieza a querer metérselo a la boca. Ahí es donde empieza o donde se está ya manifestando el juego en sí mismo. Cuando nosotros le damos la oportunidad de que lo realice, el niño va desarrollando internamente la motivación específica para poder hacer más descubrimientos, y entonces por sí mismo tiene la capacidad de jugar con un solo objeto de diferentes formas, diferentes tiempos y en diferentes situaciones. Si nosotros como adultos no damos ese permiso, entonces la motivación se va perdiendo. Y llega el momento en que los niños de 2, 3 años dicen estoy aburrido, los niños de 3, 5 años dicen préndeme la tele porque ya no sé qué hacer, estoy aburrido. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos no les permitimos o no les enseñamos que esa motivación interna es la que les va a permitir descubrir y entonces por ende jugar. ¿Qué pasa con los niños de año y medio, 2 años? Los niños de año y medio o 2 años ya tienen la capacidad de caminar, de moverse alrededor de su lugar, ya sea su casa o su escuela, tiene la capacidad de sacar y meter, tiene la capacidad de poder ver no solo los colores, ni las formas, ni los sonidos, sino más allá. O sea, ellos ya empiezan a ver la posibilidad de con ese objeto realizar algo más. Cuando los niños están en la cocina, empiezan a sacar los trastes, y los trastes que tienen una utilidad, que sería el utilizarlos para hacer la comida, ellos encuentran un sinfín de utilidades. Se las ponen de sombrero, pegan en los trastes, meten uno dentro del otro, acomodan en los lugares, meten y sacan, y ahí pueden pasarse horas interminables jugando a algo que no, para nosotros no tiene sentido, que nosotros no entendemos por qué está haciendo eso y que para nosotros podría parecer incluso inútil que estuviera haciendo eso. Y entonces muchas veces los quitamos de esa experiencia, en lugar de permitirles que ellos sigan teniendo esa manipulación y ese autodescubrimiento de ellos mismos y de lo que pueden hacer con los objetos que tienen a su alrededor. Asimismo, cuando los niños empiezan a moverse dentro de sus casas, dentro de sus escuelas, tienen la capacidad de esta curiosidad intrínseca de revisar cada una de las cosas. Lo que para nosotros es un punto en el suelo, para ellos en su mente es ya un objeto de curiosidad, es un objeto de pensamiento, es un objeto de creatividad. Pero nosotros tenemos que darles la oportunidad de que eso suceda. Es muy importante la gesticulación que nosotros hacemos ante lo que están haciendo, las preguntas guiadas que nosotros hacemos para poder dirigir un poco hacia eso que está haciendo. Es decir, si nosotros vemos que está jugando con una corcholata y la mete y la avienta y la saca y la pone, pero de repente ya no hace con ella nada, tal vez nosotros tendríamos que generar una nueva forma de curiosidad en él. ¿Cómo? Pues a lo mejor yo giro la corcholata y entonces el niño encuentra que esa corcholata, aparte de todo lo que él la utilizó, también tiene la posibilidad de generarle otra situación distinta. Entonces él empieza a querer hacer lo mismo que nosotros hacemos, a querer generar que la corcholata dé vueltas. Y ahí otra vez se puede estar aproximadamente, si es un niño de año y medio, 2 años, como unos 10 minutos, 15, depende de la curiosidad que tenga, en estar jugando con esa corcholata. Y después entonces cambiamos la corcholata, es otro elemento el que se le permite jugar.
Pero si nosotros nos hacemos conciencia de todo lo que hay a nuestro alrededor, pues nos vamos a dar cuenta que son muchísimas las formas y muchísimos los objetos, cosas, colores, sonidos que permiten que esos niños vayan cada vez teniendo más necesidad de descubrir su mundo exterior y de jugar con ese mundo exterior. El juego puede ser libre o puede ser dirigido, es decir, ellos mismos con esa misma motivación generan o buscan opciones de jugar o de darle una utilidad a ciertos instrumentos o ciertas cosas, que eso se traduce en juego, o nosotros como adultos generar preguntas o algunas acciones que hagan que el niño tenga esa necesidad de descubrir. Las preguntas podrían ser: ¿qué se puede hacer con eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo utilizarías? ¿Quién lo utiliza de esa forma? ¿Has visto cómo lo utilizan? Ahora, ¿qué más podemos hacer con él? Y si lo ponemos aquí, ¿qué pasaría? Y si lo guardamos acá, ¿qué pasaría? Y si lo ponemos en la cabeza, ¿qué pasaría? ¿Y se quedaría en tu cabeza? ¿O lo podríamos poner en la mesa? ¿Se rueda? ¿No se rueda? ¿Se mueve? ¿No se mueve? ¿Se deshace? ¿No se deshace? Y entonces eso va generando en ellos esta necesidad de poder seguir descubriendo. Cada uno de los niños tiene sus formas y cada uno de sus niños tiene la sensación o la capacidad de poder observar hacia qué es lo que más les gusta. Habrá niños que les guste más este juego de movimiento, de estar yendo para un lado y para el otro, sacar y meter, tirar. Habrá niños que no, habrá niños que les gusta estar más centrados, más sentados en algún lugar, observando, analizando ciertas cosas, pero para todo, siempre hay la capacidad de jugar de la forma en que ellos lo puedan hacer, siempre y cuando los dejemos ser. Es decir, yo solo pongo el objeto o pongo la situación y dejo que suceda. Dejo que ellos autodescubran lo que está pasando ahí. Dejo el objeto ahí y yo dejo que ellos piensen. Entonces yo ahora digo: mira, hoy te traje esto para jugar. Y entonces saco palitos de madera y ahí lo dejo. Obviamente al principio, si los niños no están acostumbrados, pues entonces seguramente no sabrán qué hacer con ellos. Pero si nosotros les damos el tiempo necesario, encontrarán una utilidad. Si nosotros somos de los adultos que dirigimos todo lo que ellos hacen, entonces seguramente preguntarán: ¿y qué hago con esto? ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo se utiliza? Esas preguntas de ellos nos permiten saber si nosotros hemos sido capaces de dejarlos que sean ellos mismos o que siempre están redirigidos o dirigidos por un adulto para decirles lo que tienen que hacer. Pero ahí, acuérdense, nosotros recapitulamos, cambiamos el chip y entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que suceda. Cuando él pregunta: ¿y para qué sirve esto? Yo digo: ¿tú para qué lo utilizarías? ¿Cómo se utilizaría? ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Para qué sirve? ¿Con qué lo puedes combinar? Y entonces dejamos que otra vez vaya introduciéndose a esta dinámica del juego y que se haga un juego libre, en donde ya después nosotros no tenemos que intervenir porque ellos solos con su creatividad lo pueden ir haciendo. Desgraciadamente, cada vez vemos, como les comentaba, menos niños que pueden hacer esto y más niños que son dependientes de un adulto o de una tableta o de un celular para poder entretenerse, o de la televisión. Sin embargo, esto, años después, nos va dando cuentas de los retrasos en sus cuestiones motoras, en sus cuestiones de aprendizaje, en sus cuestiones de socialización. No tendríamos que llegar a eso. Los niños desde muy pequeños pueden con el juego lograr este avance, primero en las cuestiones motoras, después en las cuestiones de socialización, después en las cuestiones de todo lo que significa inteligencia. O sea, es decir, cada juego va ayudando a que él desarrolle algo específico. Existen juegos para todos. Si ustedes se fijan en los centros comerciales o en las jugueterías, hay muñecas, pero también hay materiales de construcción, pero también hay bloques, pero también hay carritos, pero también hay la casita. Es decir, cada uno de los juguetes nos permite que el niño desarrolle un tipo de juego. ¿Qué sí podría ser? Que nosotros como adultos tengamos la capacidad de poder entregarles a ellos diferentes alternativas de juego. Es decir, permitir que algunas veces tengan materiales para hacer juegos de dramatización o de roles, como son los disfraces, como son
la casita, las herramientas, como estos materiales que pueden utilizar como para disfrazarse con sus herramientas de mecánicos o con sus cuestiones de doctor. Estos juegos le van a permitir, aparte de desarrollar su creatividad, ir haciendo este ejercicio de la constitución de su subjetividad en el niño. Después entonces también podemos prestarles materiales de construcción, ya sea bloques, juegos de ensamble, palitos de madera, corcholatas y todos estos materiales que le permiten, uno, trabajar en la parte de la construcción de algo, dos, desarrollar pensamiento matemático, tres, que le permite ir conociendo formas, figuras, qué sí va con qué no va con qué, cuál es más grande, cuál es más chico. Eso le permite este tipo de juegos ir avanzando en eso. Y el otro tipo de juego sería el juego de mesa, que son aquellos juegos que le permiten introducirse a la socialización en sí misma. ¿Por qué? Porque esos juegos de mesa llevan ciertas reglas que le permiten a él, una vez que las cumple, poder integrarse en una sociedad de la forma más sencilla, porque ya lo vivió en casa con los juegos reglados. Los juegos reglados sí tienen como ciertas características específicas de qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se respeta al otro, y normalmente el juego de mesa se hace entre dos o más personas, entonces eso lo lleva a la socialización. Si nosotros nutrimos a nuestros niños de todos estos juegos y de todas estas herramientas, los niños van avanzando en el desarrollo de sí mismos a partir del juego. Que sí también debemos de hacer como figuras de autoridad o figuras cercanas a ellos, permitirles que las cosas pasen. Es decir, en algunos momentos van a poder hacer juegos con nosotros, en algunos momentos que serían las mayormente del día, tendrían que hacer juegos individuales, o sea, donde ellos desarrollen su creatividad, donde ellos estén pensando qué hacer, donde ellos puedan lograr tener esta manipulación de objetos, espacios y tiempos para poder ir haciendo ese descubrimiento. Y luego entonces sí pueden tener juegos con nosotros en donde nosotros mismos compartimos con ellos nosotros lo que ya sabemos y lo que les permite a ellos seguir autodescubriendo. ¿Qué es muy importante? Lo que es muy importante es que ustedes tomen conciencia que como papás o maestros tenemos que hacer menos usos de la tecnología y más usos de materiales comunes como la tierra, las hojas, los materiales que hay en casa, los disfraces, las cosas para construir, los bloques, las cosas de ensamble. Es decir, tenemos que regresar un poco a esta parte en donde nosotros como figuras facilitadoras tenemos que enseñarles a ellos qué se puede hacer con eso y cómo se puede hacer con eso. Es muy interesante observar a un pequeñito de 1 año y medio, 2 años, que tiene esa capacidad de querer descubrir. Es decir, si nosotros lo dejamos así solito, ya empieza a decir que quiere caminar hacia un lado, te quiere llevar hacia un lado y luego te quiere llevar a otro y te quiere tomar una cosa y quiere tomar la otra. Y entonces ahí nosotros lo que tenemos que hacer como figuras regulatorias solo es decir cómo se tienen que utilizar las cosas. No decir no, porque entonces el autodescubrimiento o la motivación intrínseca se detiene. Lo que tenemos que hacer es decir cómo se utiliza. Ah, ¿qué quieres? ¿Quieres esto? Esto no es para jugar. ¿Qué quieres? ¿Un jitomate? Ah, no es para jugar, es para comer, pero tócalo. Entonces yo se lo presto para que lo manipule, yo se lo presto para que incluso lo huela. Y si tiene esta necesidad de poder llevarlo a la boca, que el jitomate ya está lavado obviamente previamente, y entonces poder dejar que descubra eso. Obviamente cuando él muerde, la sensación es extraña, se derrama un poco de líquido, pero eso le va a permitir a él ir conociendo y queriendo saber más del jitomate. Así, con cada una de las cosas que hay en casa podemos decir, esto no se toca porque esto te lastima. Mira, haces así y te duele, esto no se toca, pero entonces le permitimos que siga vivenciando en su forma de descubrir el mundo y de saber qué sí puede hacer y qué no puede hacer. ¿Para qué nos sirve entonces el juego? Como les decía, pues como es un medio socializador, también nos sirve para el desarrollo motor, también nos sirve para este desarrollo de inteligencia, también nos sirve para estas cuestiones incluso culturales, es decir, no se juega igual
en un poblado de la Ciudad de México, en una colonia de la Ciudad de México, que en un poblado de Oaxaca o de Chiapas o de Tlaxcala. Son juegos de acuerdo a la cultura, pero que esto también nos permite que en algún momento puedan ellos socializar con otras personas y puedan descubrir el juego como un elemento vinculativo entre una persona y la otra. Eso lo podemos observar con nuestros niños muy fácilmente. Cuando nosotros vamos a algún lugar, el niño le dice al otro, ¿quieres jugar? Y esa es la puerta que abre la socialización en ellos. Casi la mayoría dice sí y entonces empiezan a jugar y empiezan a construir juegos distintos que les permiten convivir, que les permiten acercarse a la otra persona y que les permiten ir haciendo ensayo y error sobre estas reglas de lo que sí se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Cuando un niño permite el juego como socialización, quiere decir que es un niño sano emocionalmente. El tema de hoy es el juego como expresión en el niño. ¿Qué entonces nos permite el juego también? Ver indicadores del desarrollo mismo del niño. Es decir, cuando un niño no quiere jugar, cuando un niño está metido en sí mismo, cuando un niño no permite la socialización con el otro, nos da indicadores muy importantes de saber que algo está pasando dentro del niño. Es decir, el juego se vuelve entonces una herramienta también para las personas de saber qué es lo que está pasando dentro de esa mente de ese niño, qué es lo que está viviendo y cómo lo está viviendo. Por eso es muy importante observar a qué juega, con quién juega y con quién no juega. Es muy importante que nosotros estemos todo el tiempo observando esas conductas. Hoy nos pasa que nosotros nos damos cuenta que un chico tiene problemas hasta la adolescencia, cuando llegan al consultorio y dicen, pues es que es un adolescente que lleva tanto tiempo encerrado en sí mismo y no hace nada. Pero cuando nos llevamos como esa historia hacia cuando empezó esos problemas, nos damos cuenta que son niños que desde los 7 o 8 años empezaron a tener problemáticas incluso de juego. O sea, ya no querían socializar, ya no querían jugar a ciertas cosas, no querían jugar con ciertas personas o incluso les molestaba la socialización, pero nadie se dio cuenta, solo lo dejaron pasar y se dan cuenta cuando el chico tiene 13, 14 años donde dicen esto ya no es normal. Si nosotros somos personas afectivas y efectivas, nosotros vamos a observar a ese niño, vamos a observar cómo juega, con qué hace, cómo lo hace y entonces sí vamos a ir viendo y observando cómo está esta capacidad del niño en el juego y en su cabeza misma, cómo tiene estructuradas sus ideas y cómo es que las representa por medio del juego. Hay muchos psicoanalistas que nos dicen ahora que el juego no solamente nos permite darnos cuenta si hay alguna problemática o algún trastorno o alguna situación que necesite orientación, también el juego le permite al niño mismo resolver situaciones y aprender a resolver situaciones. Es decir, no solamente nos va a indicar que está pasando algo, sino también el juego va a permitir que ahí mismo el niño lo resuelva. Pero ¿qué pasa si esto no se da? Por ejemplo, nosotros en las aulas, el niño en un rompecabezas, le das un rompecabezas de 12 piezas a un niño de 2 años, 3 años y te dice no puedo. Y si tú como maestra o como figura le dices, claro que puedes, ¿qué necesitas para poder? Necesitas observar. A ver, entonces, ¿qué va aquí? Yo señalo el color, yo señalo la forma y luego entonces señalo las piezas que tienen ese color y esa forma y le doy la oportunidad en el tiempo y el espacio que él vaya analizando y comprendiendo la información que yo le estoy dando para que él pueda resolver la problemática. No la resuelvo yo. Hay muchos papis y mamis que efectivamente la resuelven ellos. O sea, dicen, aquí está esta pieza, esta es la pieza que va. Pero la idea no es esa. La idea es decir, ¿cuál de todas es? A ver, fíjate. Entonces quiere meter una y digo, no, esa no era, ya te fijaste, no entra. Entonces hay que buscar otra. Pero cuando en el salón pasa esto, normalmente pasa 2 o 3 veces, porque la siguiente el niño ya supo y el niño o la niña se sienten felices y motivados de ahora hacer un rompecabezas un poco más grande porque pudieron hacer el de 12 piezas o el de 14 piezas. Entonces ahí nosotros solamente somos figuras facilitadoras porque no hacemos nada más que darle la seguridad a él mismo y darle la orientación en los detalles que tiene que observar para poder entonces llevar el juego a otro nivel y que él se dé cuenta que lo puede hacer.
Cuando nuestros niños están en el salón y nos dicen no puedo, nosotros decimos claro que puedes, solamente fíjate cómo se hace. Dicen no puedo sacar este juguete, ¿no? Y entonces decimos, ¿y qué necesitas? No lo sacamos, es decir, nosotros no vamos a ayudarle porque él ya tiene la motivación, él quiere jugar con ese juguete. Nosotros ya no tenemos que generar nada, lo que tenemos que generar solamente son estas pautas que lo van guiando hacia dónde. Entonces dice, no puedo sacar el juguete y tú le dices, ¿qué necesitas? Pues necesito sacarlo. Bueno, ¿y cómo lo sacarías? Es que no puedo, a ver, gíralo tantito. Ah, no gira, no. Ah, bueno, entonces, a ver, súbelo y bájalo. Ya, lo sube y lo baja. Ah, ya ves cómo si pudiste, lo pudiste hacer perfecto. Entonces la siguiente vez el niño va a poder generar un juego a partir de aprender que ya pudo hacer eso que no podía hacer. Es muy importante entonces que nosotros le demos eso. Hago mucho hincapié en que para esto, para poder lograr tener el juego como medio de expresión en el niño, se necesita tiempo. O sea, paciencia también. Hay que dejar que sucedan. Las cosas tienen que suceder cuando, cómo y en lo que se necesiten. Pero hay que tener la paciencia suficiente para dejar que ese niño sea niño, que ese niño elija lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Si un niño quiere, yo estoy doblando los calcetines en casa y un niño quiere tomar los calcetines para jugar con ellos, tenemos que dejar que pase. Tenemos que dejar que juegue. No puedo decir, no, eso no. Tenemos que dejar, son los calcetines de papá, sí. ¿Ya los viste? ¿Viste que son de colores? ¿Viste que son diferentes? ¿Qué más podemos hacer con el calcetín? Y entonces yo me meto el calcetín a la mano, hablo con el calcetín y le estoy invitando a que tenga otra forma de creatividad y que pueda jugar con ese objeto que pareciera que para nosotros solamente tiene un uso, pero para el niño va a tener muchísimos usos. Claro que después de eso yo digo, ahora sí, hay que guardarlo en su lugar porque es de papá y tiene que estar en su lugar. Y entonces regresamos a lo que es como estructura normal, el poner las cosas en su lugar y que ellos ya lo saben, pero tenemos que darnos el tiempo de que ellos lo vivan. Esos procesos internos que ellos van viviendo a partir del juego le van permitiendo la construcción de diferentes elementos que lo van a llevar a un desarrollo armónico y a un desarrollo personal con una aceptación de sí mismo y de los demás. Como para ellos eso es muy necesario, desde muy pequeñitos lo van adquiriendo en esta parte de la autonomía y en esta parte de la autoconfianza, de saber que lo van logrando y cómo lo van logrando. Cuando nosotros observamos un juego, lo primero que tenemos que observar es qué dice el juego que voy a comprar. El juego dice de tal edad a tal edad. Eso no quiere decir que no podamos entregárselo al niño. Lo que quiere decir es que esos juegos están diseñados o específicamente elaborados para niños de cierta edad porque ya se hizo estudios específicos de qué buscan o qué se necesita a ciertas edades. Es muy importante porque luego entonces los niños tienen necesidad de jugar con eso que tienen ahí, pero si no están preparados todavía podemos generarle una frustración porque no lo entienden, tenemos que dejar que pase. Sin embargo, hay que dejar que ellos lo manipulen, ven que no pueden, entonces lo regresan a la caja y luego entonces otro día tienen necesidad, lo ven, nosotros estamos ahí con ellos, no pueden, lo regresan a la caja, hasta que un día lo pueden lograr y dicen, wow, ya lo hice. ¿Qué sí necesitamos entonces? Tener claro, muy claro, qué podemos hacer dentro de los juegos. A los 2 años, por ejemplo, los niños necesitan o tienen la necesidad de jugar cosas que tengan que ver con las sensaciones, con lo que le origina esta situación de sensopercepción, es decir, tocar, como ya les dije, observar, escuchar. Es muy importante que nos demos cuenta de qué elementos son los que le podemos dar al niño en este sentido para que puedan tener esa necesidad de poder manipular esos objetos. Entonces son muy importantes los colores, las formas, los sonidos, los objetos en sí mismos que tengan una resistencia, porque obviamente a esa edad, en esta cuestión de la sensopercepción, pues ellos todavía no tienen la capacidad de poder sujetar al 100 los juguetes y entonces puede ser que se les caigan, puede ser que tengan alguna complicación y deben de ser juguetes resistentes con cuidando que no tengan ninguna
fisura ni nada. Y muy importante, revisar que los juguetes sean para su edad. Ya habíamos tenido un problema aquí en México porque había unas bolitas que tenían como un gel adentro, y cuando se las daban a los bebés y las bebés las manipulaban, a la hora que las mordían sacaban ese líquido y ese líquido era tóxico. Entonces es muy importante revisar qué les estamos dando y cómo se los estamos dando en cuestión de seguridad de esos elementos. ¿Qué hace el niño de esa edad? Manipula, construye en su cerebro para qué es, cómo es, qué forma tiene y cómo suena. Después de esa edad, entonces nuestros niños van haciendo juegos de exploración y experimentación. Ahí ya podemos ir avanzando después de los 2 años, 3 años, a darles elementos como las arenas, la plastilina, la masa, todo esto que tiene que ver con los bloques, con las cuestiones armables, con las cuestiones de ensamble, ¿no? De meter uno a otro, y entonces este periodo les permite el descubrimiento de lo que es más grande, lo que es más pequeño, lo que cabe, lo que no cabe, lo que sí aguanta, lo que no aguanta, lo que se forma con las masas, la textura de las masas y lo que se puede hacer con cada uno de estos elementos. Entonces, si nos damos cuenta, vamos avanzando en este desarrollo, no solamente del juego, sino en este desarrollo cognitivo de ciertas palabras y elementos que van ampliando su bagaje y van haciéndolos descubrir cosas nuevas. Después de los 4 años, 5, lo que entonces trabajamos ya muchísimo son los juegos reglados. Los juegos de mesa, los juegos de socialización, aquellos juegos donde tenemos que compartir con el otro, aquellos juegos en donde tenemos que darle el turno al otro, aquellos juegos en donde tengo que poner mi cabeza muy alerta de saber cómo le voy a ganar al otro, porque no solamente es cómo voy a hacerlo, sino es cómo voy a hacerlo diferente a la otra persona para que yo pueda ganar. Entonces, si este proceso se lleva gradual, obviamente a los 8 o 9 años ya pueden tener los elementos para jugar juegos del tipo como de dominó, de todo lo que es el ajedrez, cosas que ya llevan un proceso interno de pensar una estrategia para poder ganar un juego. Se va construyendo poco a poco, van avanzando y van llegando a esa edad en donde ya esos niños ya no tienen tanta necesidad de la dirección de un adulto, ya lo pueden hacer solos. Nosotros ya les dijimos las reglas, ya les dijimos las estrategias, ya les dijimos cómo se hace, y entonces ellos ya tienen la capacidad. De hecho, a esa edad, más o menos 8 años, cuando nosotros estamos jugando un juego de cartas y tú le dices, déjame ver tus cartas para decirte cómo lo hagas, te dicen, no, yo ya sé. Y aunque se equivoquen, no pasa nada. De todos modos, ellos ya saben, ¿ok? Es decir, tenemos que darles la confianza de que su estrategia, funcione o no funcione, es su estrategia. Ellos la decidieron. Luego entonces ahí el papel importante del mediador es enseñarles que no siempre la estrategia que utilizas es la que te va a llevar a ganar. Y entonces vienen en el aprendizaje del aprender a perder. Eso va a ser muy importante para su vida adulta. Si yo como mamá o como figura mediadora no le enseño que su estrategia no fue funcional y lo llevó a no ganar, pero con eso no se acaba el mundo, entonces el niño va a poder confrontar otras experiencias más fuertes en la vida exterior. Sin embargo, si nosotros decimos, no, hay que hacer todo para que él gane, hay que nosotros equivocarnos para que él gane, lo que generamos es que cuando él se confronta en una relación afuera, pues se da cuenta que las cosas no son como nosotros lo hicimos y no va a tener afuera los elementos suficientes para poder confrontar diferentes estrategias y encontrar cuál es la más adecuada. Es muy importante que ellos vayan aprendiendo a esa edad, más o menos 8 o 9 años, que todas las estrategias implementadas nos llevan a un lugar. No siempre nos llevan a donde queremos, pero sí nos llevan a un lugar. A partir de eso tenemos que pensar y replantear nuestras estrategias para saber si son las adecuadas. Y ahí les enseñamos cómo es el conocimiento del otro, cómo es la observación del otro. Podemos decir, fíjate en la cara de papá cuando va a tirar una carta, porque ahí sabemos si tiene la carta ganadora o no. Fíjate en lo que está haciendo tu mamá o tu hermano, que se está mordiendo los labios porque seguramente está presionado porque no va a ganar. Y entonces vamos ayudándole y vamos dándole otras herramientas por medio del juego que le van a permitir en ese juego reglado
poder tener las herramientas para trabajarlo de fuera. Cuando el niño tiene 8 o 9 años ya es muy importante también que dejemos que ellos tengan estos juegos que a ellos les causan motivación, pero que muchas veces ya no es un juego como el que nosotros esperamos. Es decir, ahorita aproximadamente a los 9, 10 años ya muchas veces su interés se va haciendo de lado, o sea, es decir, ya no quiere jugar con nosotros, ya quiere jugar con sus compañeros, con sus amigos, ya empieza a generar enunciados o nos empieza a decir, ¿pueden venir mis amigos a la casa? ¿Puedo ir a jugar con mis amigos? ¿Puedo estar con mis amigos? Y entonces nosotros, como figuras de autoridad, tenemos que permitirles y darles la oportunidad de que esto pase. Esos niños de 8 a 10 años, 11, tienen la necesidad preponderante de una convivencia muy importante con los pares, o sea, con sus propios amigos, con sus propios primos. Cuando vienen al consultorio y tenemos problemas de enojo o de frustración en niños de esa edad, siempre pregunto con quién conviven. Si conviven con puros adultos o si conviven con niños de sus edades, para que entonces en esta confrontación de otro niño de la misma edad pueda aprender lo que con un adulto no puede aprender. Entonces necesitamos darles estos espacios para que puedan tener esta cercanía con los otros, este juego con los otros. También a los 8 o 9 años lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado con esto que está pasando ahora de la tecnología, con el uso y el manejo de la tecnología, y cuidar los tiempos y lo que juegan y cómo lo juegan. Entonces ahí nuestro papel de mediador ya tiene que ver más con un papel de supervisión, de poder observar qué está pasando, cómo lo están utilizando y si lo están utilizando de la manera correcta o no correcta. A partir de los 10, 11 años nosotros tenemos que hacer esa supervisión mucho más importante, mucho más dirigida, porque a partir de los 11 años ya no nos van a dejar observar nada. O sea, a los 11, 12 años ya no te dejan que observes ni su teléfono, ni su cuaderno, ni su cuarto. A esa edad ya no quieren nada, pero nosotros ya hicimos un papel previo de decirle que sí, que no, cómo sí y cómo no. Entonces, a partir de esa edad ya nosotros podemos tener un poco más de confianza de saber que nosotros ya dimos las bases suficientes para que él tenga los elementos para confrontarse con realidades del exterior. ¿Ven por qué se torna muy importante el juego? ¿Ven por qué es tan importante que concienticemos lo que está pasando en nuestros países ahora en este momento? Es muy importante que regresemos a tomar conciencia que el juego es el factor primordial para el desarrollo del niño, pero no un juego a partir del videojuego, no un juego a partir de la tableta, no un juego a partir del celular, no un juego a partir de la televisión. Tiene que ser un juego a partir de la creatividad, de la motivación, de la necesidad por descubrir, de los sentimientos que se generan a partir de la alegría o la tristeza de jugar con algo que creo que va a funcionar de una forma y no funciona. Y estos tipos de juegos son los que hoy son fundamentales para sacar a esos niños de donde están ahora. Tenemos muchos niños en los consultorios como terapeutas que tienen problemas de depresión, de ansiedad, de que se comen las uñas, de que no duermen bien, de que están colerizados en exceso, pero todo eso tiene que ver con este mal manejo de sus tiempos del juego. Los pequeñitos tienen todo el tiempo del mundo para jugar, es decir, hasta los 5 años su vida se gira en torno al juego, todo se hace en torno al juego, todo es mediante el juego. Después de los 6 años empiezan a generar ya un factor más importante como es la importancia de la responsabilidad de sus cosas y de la escuela. Sin embargo, tienen que tener espacios suficientes en la tarde para generar juego, para poder hacer juego solos y con las figuras que están con ellos. Después de los 8 o 9 años, obviamente las responsabilidades se van incrementando, pero no debemos de olvidar por ningún motivo que necesitan espacios de juego. Ahí a lo mejor ya, como ya ellos hacen una actividad de la escuela, luego hacen sus tareas, hacen sus responsabilidades en casa, luego ya tienen una actividad extraescolar, entonces tal vez los espacios de juego se tornan el fin de semana o se tornan en la tarde media hora o así. Pero es muy importante que no dejemos pasar eso. Los niños siempre necesitan jugar.
todo el tiempo, todo el tiempo. Es más, como adultos, sobre todo en ciertos momentos en donde estamos muy estresados o muy complicados en nuestro cerebro, el juego nos permite regresar a un estadio de paz, tranquilidad y una cuestión emocional equilibrada para poder. Tuve un problema técnico, pero parece que ya se solucionó. Sí, creo que sí. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que el juego es un factor para todas las edades de importancia. Sin embargo, nosotros lo vamos perdiendo, lo vamos dejando de lado y luego entonces olvidamos que eso también funciona hasta para nosotros. ¿Qué les sugiero entonces? Que retomen esta parte de ser niños, que retomen esta parte de tomar valor de ese tiempo que pasan con sus hijos jugando, pero que también tomen valor del tiempo que pasan esos niños solos, sin jugar y sin juguete, con la simple razón de está un cojín, está una corcholata, está un traste, ¿qué puedes hacer con eso? Me aburrí, ¿y qué puedes hacer con eso? ¿Qué utilidad le das a eso? ¿Cómo lo estás haciendo y cómo lo estás llevando a cabo? Es muy importante entonces que también nos demos cuenta que nosotros, como lo hemos platicado en otras ocasiones, vamos a ser figuras fundamentales en el crecimiento de ese niño a partir del tiempo que le dediquemos a que ellos jueguen, a partir de la paciencia que dediquemos a que ellos hagan lo que quieren hacer. Si el niño pequeño se quiere subir al sillón, solo hay que decirle cómo se debe de subir al sillón. Si el niño de 3 años se quiere subir a la silla, solo tengo que decirle cómo hacer para subirse a la silla y no corra un riesgo. Sin embargo, si nosotros le permitimos esas experiencias, seguramente va a buscar otras formas de cubrir sus necesidades y sus motivaciones, pero a la vez va a ir aprendiendo y va a ir creciendo en este desarrollo que va teniendo personal. Entonces, es muy importante que ellos lo puedan vivenciar con la paciencia de nosotros, con la calma de nosotros, con esta sensación de tranquilidad y de saber que lo que pasa va a pasar. ¿Qué otro elemento sería importante ya para ir cerrando la plática? La gesticulación y el manejo emocional del adulto que está con ellos. Muchas veces el juego que ellos están jugando para nosotros se nos hace aburrido, para nosotros se nos hace que no tiene sentido, para nosotros se nos hace de otra vez vamos a jugar uno, ya jugamos 20 veces uno, ¿ok? Pero tenemos que entender que a esa edad, para él, en ese pequeño tiempo, estamos generando muchísimas cosas que no nos damos cuenta. La certeza de que el niño, después de jugar 20 veces uno, haya podido ganarle a alguien y lo que él siente en empoderamiento al ganarle a la otra persona, va a ser fundamental y crucial para esta motivación que tenga después. Entonces tenemos que darle la oportunidad de hacerlo. Cuando no se puede, porque obviamente tenemos cosas que hacer, pues solo se le dice vamos a jugar 3 veces o 4 más o vamos a jugar 2 veces más y por hoy terminamos, pero mañana podemos jugar. ¿Y qué entonces será importante? Que los niños socialicen entre pares. Siempre es muy importante que el juego se genere entre pares. O sea, tenemos que buscar que ellos convivan, ya sea en la guardería, en el centro de estimulación temprana, después en la escuela, pero los niños siempre tienen que convivir con sus pares para que este descubrimiento que están haciendo del mundo pueda servir para que lo compartan con el otro y el otro comparta su descubrimiento y entonces puedan aprender en conjunto diferentes cosas. Ellos no aprenden igual de un adulto que de un mismo niño a la par. Por eso es que siempre escucharemos en todos lados, a todos lados donde vayamos y haya 2 niños cerca, siempre escucharemos que digan, ¿quieres jugar? Acuérdense, es la forma más fácil de socializar, pero es la forma que más los enriquece en este proceso de poder ir aprendiendo e integrándose en las reglas y en una sociedad y sobre todo en la cultura. El juego también permite para eso, lo que decíamos hace rato, es muy importante. Esta situación cultural se va a ver permeada en los juegos que realizan y entonces ahí pasamos a otro nivel, como es el nivel de integración de una sociedad, de cómo yo permito que el otro entre conmigo y en esta privacidad de mi juego pueda yo permitir conocer, reconocer y saber quién es el otro. Ya para terminar, ¿qué debemos de tener entonces en cuenta? Pues lo que les decía, la gesticulación, la paciencia,
la tranquilidad con la que llevo mis procesos como adulto para que el niño juegue, los elementos que le permito a los niños. Quiero hacer como una acotación antes de terminar de la importancia que es que los niños no estén saturados de juguetes, que no estén saturados de juguetes. Una cosa es que se saturen de juegos en el día y otra cosa es que se saturen de juguetes. Si nosotros saturamos de juguetes su entorno, vamos a entorpecer esto de la motivación intrínseca y entonces van a ser niños que a los 3, 4 años ya se aburran, ya no quieran estar con nada. Es que ya bajé mi Barbie, pero ya me aburrí. Es que ya le pinté el cabello, pero ya me aburrí. Es que ya la vestí, pero ya me aburrí. Es que ya jugué con las otras cosas, pero ya me aburrí. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad o no se les ha permitido descubrir la capacidad de poder observar, pensar, analizar, llevar a cabo y entonces generar nuevos procesos. Los juguetes tendrían que estar como regulados a partir de la edad del niño. Lo que se sugiere es que si es un niño que tiene 2, 3 años, tenga 2 o 3 juguetes toda la semana, luego entonces cambio esos juguetes y le doy otros 2 o 3 y luego entonces cambio esos juguetes de tal forma que le dé la oportunidad de encontrarle todo el sentido al juguete, no solamente un sentido, sino muchos sentidos a la vez. Los niños ya de 4 o 5 años tienen como la posibilidad de tener de 6 juguetes a 7 en su recámara, en donde es lo mismo, se les dejan aproximadamente 7 días, 8 y después se hace el cambio de juguetes para que entonces ellos vayan generando este querer estar jugando con lo que tienen y poder ir descubriendo. ¿Qué se necesita también? Tiempos en donde no tengan juguetes, que solo estén ahí con nosotros, que les podamos dar lo mismo una zanahoria que una cacerola, que una pelota, que un cojín, y que ellos encuentren el sentido de poder jugar con eso, y lo mismo poder jugar con sus juguetes en sus espacios específicos para sus juguetes. De tal forma que su descubrimiento va a ser siempre una posibilidad infinita de poder hacer, crear, descubrir y poder ser quienes son, ser niños. Al final, entonces lo que me queda decirles es, dejemos que nuestros niños sean niños con poca tecnología, con mucho amor, pero sobre todo con mucha paciencia para dejarlos ser quienes quieren ser, en la forma en la que quieren ser. Nosotros solamente somos mediadores y acompañadores de ellos en este proceso que están llevando ellos. Y entonces es como nosotros podemos dejar que ellos se autodescubran, se autoconozcan y entonces logren lo que realmente quieren ser, conociéndose, sabiendo cómo hacer, sabiendo cómo regularse y sabiendo sobre todo hacia dónde quieren ir. Agradezco a todas las personas que nos han escrito. Hay algunas preguntas, por ejemplo, dice, en el caso de los libros no importa si tienen muchos o es la misma dinámica que con los juguetes. Es la misma dinámica que con los juguetes, porque si hay muchos libros, lo que se genera es una sobresaturación de información. Entonces toma un libro, voltea 2 hojas, lo cierra y entonces toma otro libro. Sin embargo, cuando nosotros le damos el libro y entonces hay solo 2 o 3 libros, tiene que regresar al mismo libro. Y cuando regresa al mismo libro, yo digo, ¿y qué otros colores hay? ¿Y qué más hay? ¿Y de qué está hecho? ¿Y cuáles son las páginas que te gustaron más? Y vamos a regresar a donde está el animal que te gustó más. Y entonces vamos desarrollando su capacidad de observación para que pueda entonces concentrarse en ciertas cosas. Estos pequeños tips que les di durante todo esto van a permitir también que ellos en la escuela puedan generar mayor concentración en lo que están haciendo. Muchas gracias a todos, es un gusto, nos vemos el siguiente sábado con otro tema. Cualquier tema que quieran sugerir, estamos abiertos en la página, por favor, con todo gusto, estamos para servir. Gracias al programa Vive Apoyo en Duelo por la oportunidad y como siempre, gracias a todos ustedes por seguirnos. Aquí estamos acompañándonos y nos vemos el siguiente sábado. Bendiciones.